Vamos a dar comienzo de este webinar que ha organizado mi compañera Valentina para los hoteles de Baleares, bueno, de Baleares en este caso. Y contamos, pues, oye, casi con dos amigas que son Chisca y Ana, ahora os las presentaré y harán su introducción. Voy a compartir mi pantalla y así cuento el calendario, vamos, el calendario, el horario que vamos a seguir durante la próxima hora. Entonces, como os decía, participan, ya estamos con nosotras Ana Zorita de THB Hotels y Chisca Sitjar de Riu, ambas responsables de sostenibilidad. Eh, ¿Qué haremos en la próxima hora? Pues una pequeña introducción que nos contarán Chisca y Ana lo que hacen en THB y en Riu. Luego os daremos desde Costars una visión basada en datos de cómo están los hoteles de Baleares, sobre todo en términos de eficiencia energética y eficiencia hídrica y aquellas métricas que lo afectan, como pueden ser zonas climáticas, estrés hídrico, etcétera. Y luego hablaremos de los dos temas principales de esta sesión, que son, por un lado, la certificación de sostenibilidad, que ya os adelanto una de las preguntas que le haré a Chisca y Ana, que es, según Booking, tener una certificación de sostenibilidad tiene hasta un 5% de impacto en bookings, no necesariamente hacia crecerlos, sino a veces hacia protegerlos. Si no lo tenéis, pues se van hacia otros hoteles. Pero bueno, Booking dice un 5%. Yo en concreto suelo ser más cauto, entre un 1 y 2%. Pero bueno, le preguntaremos a Chisca y Ana si han visto este impacto. Y lo segundo, la certificación tocaría sobre todo tema de revenue. Lo segundo que les preguntaremos será sobre KPIs de energía y agua. Iniciativas que se implementan en RIU y se implementan en THB que tienen una mejora en eficiencia energética e hídrica que tenga sentido desde un punto de vista de rentabilidad. Es decir, hablamos de un payback no superior a 5 años, es decir, una rentabilidad superior al 20%. ¿Por qué? Nosotros al final somos una empresa de sostenibilidad, pero cada vez más se ve y es una evidencia, tiene que tener sentido económico. Así que tocaremos la certificación como palanca de ingresos y tocaremos la eficiencia energética e hídrica como palancas de costes. Normalmente se nos va la hora, para ser honestos, pero si no se nos va, haremos una pequeña conclusión y tocaremos las preguntas que hayan salido a lo largo de la sesión. Bien, pues me gustaría que hagáis una pequeña introducción, si queréis en este orden eh, que es el alfabético. Ana de THB y Chisca, contadnos pues, qué hacéis y cuáles son las prioridades de THB y Río para los próximos años y en los pasados en términos de sostenibilidad. Bueno, pues comienzo por alusiones. Gracias, José Luis y Valentina. Un placer, Chisca. Por contextualizar un poco, THB es una compañía hotelera mallorquina que actualmente gestionamos pues, cerca de 10.000 camas, 18 hoteles en Baleares y Canarias, en destinos, todos nuestros hoteles en destinos insulares y que trabaja principalmente desde dos pilares estratégicos, ¿no? que son absolutamente transversales a toda nuestra actividad, que serían el desarrollo sostenible y el desarrollo tecnológico. Esto es algo que lo llevamos en nuestra gestión en esencia desde hace más de 40 años. Nosotros cuando hablamos de sostenibilidad ahora, pero por todos los términos que han ido evolucionando a lo largo de la historia, ¿no? Para nosotros significa algo muy concreto, a pesar de ser un concepto tan amplio, ¿no? Para nosotros, yo creo que lo importante es ser plenamente conscientes del impacto que genera nuestra actividad, tanto de forma indirecta, bueno, directa como indirecta, identificarlo, medirlo y gestionarlo. Gestionarlo de manera coherente con nuestros principios y con nuestros recursos y con nuestras ideas. Todo ello a través de, como no puede ser de otra manera, de planes de acción, indicadores, objetivos que nos permitan minimizar pues, al final nuestra huella, ¿no? Y mejorar nuestro desempeño año tras año. Esto no, necesariamente no quiere decir que sea nada complicado. De hecho, nuestro sistema de gestión es bastante sencillo, entre comillas, ¿no? Pero sí que es importante el tener definidos ese camino, ¿no? Que queremos seguir.
El segundo pilar al que me refería y que ha sido fundamental para avanzar en este sentido, si no realmente hubiera sido totalmente imposible. Yo creo que en esto vamos muy en la línea, ¿no? de Costars, que es un poco la ingeniería de datos o el desarrollo tecnológico. Para nosotros es básica la gestión basada en la objetividad y en el rigor que aportan los datos. De hecho, desde hace ya más de una década contamos con una división propia de desarrollo informático, de desarrollo tecnológico, que trabajamos en una herramienta viva, que está en constante evolución, evidentemente, y que lo que hace pues, es integrar y monitorizar en tiempo real todos los indicadores que afectan a la gestión de nuestros hoteles. De manera integral, aquí nos afecta y hablaremos de sostenibilidad y de cosas más concretas también por un tema de tiempo, pero como digo, cruzamos todos los datos de manera global. Gracias a este sistema podemos detectar de forma inmediata cualquier desviación, desde, yo qué sé, pues incidencias, no sé, se me ocurre en la segregación de residuos hasta anomalías en consumos de agua, eh, rendimientos energéticos, etcétera. Y un poco, pues, con esta información tomar decisiones inmediatas, ¿no? Quizá lo más importante, a modo de resumen y para no extenderme, es que siempre hemos trabajado la sostenibilidad no como una ventaja competitiva o como una estrategia de venta, ¿no? Siempre al final, siempre lo digo y me gusta decirlo, porque lo trabajamos de manera que forma parte de nuestra manera de entender el negocio, ¿no? Desde siempre. Siempre digo que la sostenibilidad no es algo que hacemos, es la forma en que hacemos las cosas. Y al final es cierto que con el paso del tiempo, ¿no? Te das cuenta que esta manera de gestionar pues genera resultados muy positivos desde reducción de costes, optimización energética, no sé, pero después yo creo que podemos profundizar un poquito más en ellos. Simplemente es una consecuencia natural de una gestión coherente, consciente y basada en datos, que creo que es lo más importante y que creo que este webinar pues está muy focalizado en ello, ¿no? Debería estarlo. Y, y bueno, simplemente esa sería un poco la hoja de ruta de hoy, integrar en la gestión diaria, cómo integrar en la gestión diaria de una organización, eh, pues el convertirse en una herramienta real de transformación, ¿no? Y de creación de valor. Muchas gracias, Ana. Doy fe de que sois unos cracks de los datos y lleváis muchos años trabajando en esto. Chisca. Buenas tardes a todos y en primer lugar, daros las gracias por la invitación. Es un placer estar hoy aquí con vosotros compartiendo este espacio. Como presentación, bueno, pues deciros que, bueno, soy Chisca Sitjar y soy la responsable de sostenibilidad operativa en la compañía Ribotels. Desde mi rol, el enfoque principal es asegurar que todo nuestro compromiso y estrategia global se traduzcan en acciones e impactos reales en la operación diaria de nuestros hoteles. Sinceramente, y hablando con total honestidad, la sostenibilidad para nosotros no es algo que se añade a la gestión. La sostenibilidad es la consecuencia de una buena gestión. Yo considero que la sostenibilidad, después de trabajar muchos años en una empresa donde he vivido de primera mano cómo ya estaba involucrada en la gestión, en el día a día, es la consecuencia, no es realmente el punto específico, es una consecuencia. Estoy totalmente de acuerdo con Ana, está involucrada en tu gestión diaria, es algo que lo llevas en el ADN o no. Nosotros estamos trabajando en nuestro plan estratégico de sostenibilidad, tiene tres puntos muy, muy claves. Nos centramos básicamente en estos tres ejes principales que son, primero, personas, las personas, tanto clientes como empleados.
El segundo eje es destinos sostenibles y el tercer eje es transparencia, y aquí es donde entraría de pleno el tema de la certificación. Como decía, en Río entendemos la sostenibilidad no como un concepto aislado, no es algo como algo extraño o algo diferencial, está dentro, es parte del ADN de la compañía. Es cómo gestionamos en cada uno de nuestros destinos. La verdad es que es algo bueno, que es como el día a día, no es algo extraño ni diferencial. Bueno, muchas gracias, Chisca. Un departamento de sostenibilidad impresionante que tienen ahí en Riu. La mayor parte de la gente que nos va a escuchar son hoteleros independientes, que pues en general no van a tener profesionales tan preparadas como vosotras liderando la mayor parte de su tiempo en la sostenibilidad. Entonces, van a necesitar quedarse, no pueden llegar tan profundo como lo hace Riu y THB, pero sí que necesitamos, y esta es la intención de este webinar, ayudarles a encontrar las palancas más importantes, aquellas cosas que con menor esfuerzo pueden conseguir más resultados, tanto en términos de impacto como en términos de rentabilidad de esa inversión. Bien, os voy a, ambas lo habéis comentado, en cierto modo, ¿no? La importancia de los datos y, como sabéis, Ecostars, aparte de una certificación, pues trabajamos mucho el tema de los datos, ¿no? Pequeña introducción, Ecostars trabaja con prácticamente todas las cadenas a nivel nacional, presencia en más de 60 países, también casi todas a nivel internacional. La base de todo es el Data Management, que son nuestros módulos de agregación de datos, y la certificación, me gusta como lo habéis dicho antes, es casi que una consecuencia de tener los datos de sostenibilidad bien organizados. Teniendo esos datos bien, conseguimos una ejecución buena, 30% de ahorros en costes operativos, conseguimos cubrir toda la parte legal y de reporting obligatorio. A Riu le tocará CSRD debido a su tamaño, a otros simplemente huella de carbono, y luego la certificación, que nosotros efectivamente basamos mucho en datos, ¿no? Me gustaría decir que Ecostars no es la única solución en el mercado. Entonces, el tema de certificación, yo, si no existiera Ecostars, mi alternativa sería Green o Aircheck. Si a alguno le interesa, también que las mire, porque son buenas alternativas a Ecostars. En cualquier caso, ahora hablaremos de ello. Nosotros estimamos que entre un 1 y 2% de impacto en bookings, sobre todo en cliente internacional y de tipo corporate, que tiene el tener una certificación. Voy a hacer una introducción de datos, que creo que va a durar unos 5 minutos, entre 5 y 10 minutos, que son datos que le va a valer a todo el mundo que está conectado a esta llamada y que ponen en contexto la eficiencia hídrica y energética en Baleares. Bien, empiezo con datos de eficiencia energética y huella de carbono. En España tenemos más de 2.000 hoteles, en el mundo tenemos más de 5.000 hoteles en nuestra base de datos, en Mallorca cientos. Entonces, estos datos ya os digo que son bastante precisos. Bueno, la media global de consumo energético por room night, por habitación ocupada, está en torno a los 50 kilovatios hora. En el caso de Baleares, nos encontramos en nuestro benchmark, que está en torno a los 38. Así que esto es en torno a un 25% menos de consumo en Baleares que en el mundo en general. Así que es un buen dato. Hemos añadido una tercera columna que está en gris, es la tercera, que está con 41, que es Canarias. La hemos añadido, las zonas climáticas, como veremos luego, entre Baleares y Canarias son distintas, pero simplemente porque veáis el otro conjunto de islas que hay en España, bueno, pues está consumiendo en torno a un 10% más de lo que consume Baleares. Si esto lo tradujéramos a efectos de huella de carbono, cada noche ocupada, cada room night que se está ocupando en el mundo está en torno a los 11 kilos de carbono equivalente. En Baleares estamos en torno a los 7,96. Es un poquito más bajo que el delta de consumo energético porque la energía en España, como veremos, es limpia. Viene mucho de fuentes renovables, especialmente la hidroeléctrica, y eso hace que la huella de carbono en España sea menor con un mismo consumo energético. Así que aquí hay un doble factor para que quedarse en hoteles de Baleares, en general, tiene en torno a un 30% menos de huella de carbono que en hoteles del mundo. En el caso de Canarias, un poquito superior, como vemos. Bien.
Este dato comparado con... aquí hemos hecho una comparativa de 26 cadenas europeas, divididas por diferentes zonas. Zona nórdica, zona centroeuropea y zona mediterránea. Bueno, como veis, aquí desde la que menos consume, que está en torno a los 20 kilovatios hora room night, hasta la que más, que son 70 kilovatios hora room night, es decir, 3,5 veces entre la que menos y la que más. Como veis, hay hoteles mediterráneos, como es el caso de Baleares, que están entre los mejores y hay hoteles mediterráneos que están entre los peores. Así que no necesariamente por tener un clima mediterráneo tienes que consumir ni más ni menos que hoteles centroeuropeos, por ejemplo. Así que este dato lo pone más en valor el hecho de que estéis consumiendo menos que la parte, que el índice global, digamos, ¿no? En cuanto a porcentaje de electricidad, es decir, perdón, a porcentaje de electrificación, que es la división entre el total de consumo eléctrico entre el total de consumo energético, el resto sería combustible, también vemos un patrón similar, ¿vale? Los hoteles de Mediterráneo, como son los vuestros, en general van a tener una tasa de electrificación de en torno al 65 o 70%, pero hay algunos que tienen un 40% y hay otros que tienen prácticamente un 100%. En general, en cualquier caso, desde un punto de vista de sostenibilidad, la idea es moverse hacia una mayor electrificación e ir sustituyendo las calderas de combustibles. Bueno, tema zonas climáticas. Esto afecta muchísimo a los consumos. Nosotros desde Ecostars utilizamos un indicador que son las zonas climáticas de Copenhagen. Para mí es el mejor indicador que hay a nivel mundial y esto va a afectar mucho al consumo energético. Como veis, Europa tiene diferentes zonas climáticas, esto no sorprende a nadie, e incluso España tiene zonas climáticas muy distintas. Como vemos, somos un país muy heterogéneo. Tenemos zona prácticamente desértica, aquí en la zona de Murcia, cogiendo un poquito Castilla y León. Tenemos un clima muy parecido al europeo en la zona norte. Bueno, aquí no estoy descubriendo nada a nadie. En el caso de Baleares, las tres islas son parecidas. Si bien vemos que Menorca es lo que llamamos zona amarilla, Temperate Dry Summer. Aquí, en las zonas más sur de Palma, es un clima un poquito distinto, aunque no extremadamente distinto. Y en la zona de Ibiza y Formentera tenemos otro clima un pelín diferente. Para que lo comparéis, hemos puesto aquí también las Islas Canarias y, como veis, aquí hay una heterogeneidad brutal. La Palma es una zona completamente distinta a lo que puede ser Fuerteventura. Y dentro de Tenerife y Gran Canaria existen prácticamente la totalidad, quitando evidentemente las de heladas, pero una diversidad climática súper distinta. Bien, esto va a afectar a los consumos energéticos del hotel. Es evidente lo que voy a decir, pero cuanto más calor hace en verano, más hay que tirar de electricidad para poner el aire acondicionado. Cuanto más frío hace en invierno, en caso de que vuestros hoteles no sean de temporada, pues hay que tirar de calefacción para calentar el hotel. Bien, así que esto va a afectar y está embebido en el algoritmo Ecostars. En cualquier caso, clima bastante moderado, templado en Baleares, así que esto en general tiene una afección positiva hacia el consumo energético. Como sabéis, el consumo energético por el factor de emisión es el total de emisiones que va a generar vuestro hotel. Casi todos vais a tener que calcular la huella de carbono este año y presentarla. Pues bien, es al final una forma fácil de cálculo. Y luego, para que tengáis esta última slide respecto a energía, luego os contaré un poquito de agua, para que veáis qué pasa con la huella de carbono, porque unos países son más sucios o más limpios, pensando en positivo, que otros. Esto es Europa. En España, como veis, tenemos eminentemente como primera fuente de generación de electricidad, tenemos el viento. En Portugal es el hidro, pero en España es el viento. Somos un país con energía bastante limpia. Francia es un país, Francia, Bélgica, como veis, son países con mucho consumo de energía nuclear, que es una energía relativamente limpia. Sin embargo, vamos a encontrar que Bélgica o Italia ya son un poquito más sucios, con energía que viene de gas natural y, por tanto, quemando un combustible directamente. Y en el caso de Alemania, Polonia, República Checa y Turquía, directamente la fuente principal de generación de electricidad es el carbón, que evidentemente tiene una huella de carbono muy superior. No quiero decir que da igual vuestro consumo energético, porque España ya tiene unas fuentes muy limpias, pero sí que es evidente que un kilovatio hora en España es más limpio que un kilovatio hora de Alemania. Bien, esto un poco para poner contexto. Respecto al agua, os doy otros toques más. Eficiencia hídrica muy en línea con Canarias, prácticamente macheándola.
muy en línea con el consumo global de agua. Los datos son reales, parecen muy cerquita, pero es que son así, muy reales, muy parecido el consumo medio de Baleares que el de los hoteles a nivel global y los canarios. En cuanto al patrón, que antes lo veíamos, ¿no? Que prácticamente da lo mismo a efectos de consumo energético tener un hotel en clima mediterráneo que clima nórdico o clima centroeuropeo. En el caso del agua no es así. Eso eminentemente es por la tipología de hotel que tenemos en clima mediterráneo, que tiene más piscinas y más jardines. Así que, como veis, prácticamente la totalidad de las cadenas mediterráneas que hemos analizado en este subset están entre las que más agua consumen, con una media de en torno a los 500 litros por estancia, mientras que en las de Centro Europa en general nos encontramos por debajo de los 200 litros por estancia de consumo de litros por estancia, por persona. Vale, último toque que enseñaros es, y lo quiero hacer directamente en la fuente, es el tema de la escasez hídrica que tenéis en Baleares. Entonces, aquí nuestra plataforma chupa los datos directamente de ahí. Voy a compartir, sí. Nuestra plataforma chupa directamente los datos de ahí, que es el WRI Aqueduct. Todos los hoteles que están en EcoStars tienen toda esta información ya directamente descargada en su perfil, pero quería enseñarosla aquí para que veamos el mapa un poco más interactivo, ¿no? Este mapa, cuanto más oscuro es mayor escasez hídrica, a nadie le sorprende lo que vemos por aquí, y cuanto más amarillo es menos escasez hídrica. En España, como podemos ver, tampoco va a sorprender a nadie, en la zona sur de la península tenemos mucha escasez hídrica, mientras que en la zona norte tenemos poquita escasez hídrica. Dato curioso, la ciudad medianamente relevante con menor escasez hídrica de España es Zaragoza. Bien, si vamos a Baleares, como veis, está bastante oscuro. Es decir, la escasez hídrica en Baleares y en todas las islas de Baleares es bastante importante, superior a 3 y en general va a estar entre 4 y 5. Es decir, escasez hídrica extremadamente alta. Así que, al igual que en cuanto a huella de carbono nos rodeaba un ecosistema en el cual la energía es relativamente limpia en España, o bastante limpia en España, lo podemos decir, cuando hablamos de agua, sí que tenemos una escasez hídrica muy alta y vosotros, hoteles de Baleares, ya no solo por coste, ya no solo por impacto, sino también por riesgo reputacional, tenéis una cierta obligación de mirar mucho vuestros consumos hídricos. Bien, quería hacer esta introducción con dato. Si queréis, ahora rescatamos el que queráis. Pero con estos datos que hemos visto, os quería preguntar, Chisca y Ana, primero, si os han sorprendido estos datos y segundo, empezaremos a tocar qué se puede hacer para mejorarlos, qué se puede hacer para bajar el consumo energético en hoteles en Baleares y qué se puede hacer para bajar el consumo hídrico. Primero de todo, ¿os han sorprendido los datos? ¿Os ha sorprendido Copenhagen? ¿Os ha sorprendido el Water Stress? Bueno, la verdad es que, la verdad es que no me ha sorprendido. También lo hemos mirado en alguna ocasión, José Luis. Eh, Creo que es importante reconocer que Baleares ha sido históricamente un territorio pionero en evolución hacia un modelo turístico más responsable. Esto es así, lo puedo comparar con otros destinos en los que tengo experiencia. No solo, yo creo que no solo porque el peso del turismo hace que cualquier avance tenga un enorme impacto, ¿no? Sino porque desde hace años el sector hotelero, las administraciones, las diferentes regulaciones, los distintos agentes, en definitiva, del destino, hemos entendido que la competitividad futura pasa necesariamente por la sostenibilidad, así como también por la digitalización y por la formación, que yo creo que han sido un poco esas tres vertientes en las que se ha enfocado el territorio, ¿no? Así que no me ha sorprendido, no me sorprende tampoco lo del agua. El agua es el recurso hídrico es una asignatura pendiente. Aquí, pues en Baleares, porque es barata, curiosamente, y todo lo que ello conlleva, ¿no? En Canarias, al contrario, pero es que en Canarias directamente no hay. Eh,
La realidad es que hemos sido conscientes más tarde del tema del agua. Nosotros hace un par de años que nos obsesionamos con este asunto, ¿no? Y empezamos a trabajar en un proyecto chulísimo de gestión integral del ciclo hídrico, que luego no me quiero extender en ello, ni mucho menos, pero sí que daré unas pinceladas sobre todo de lo que hemos conseguido de manera relativamente sencilla, ¿no? Acciones que se puedan acometer o quizá las medidas más rentables sin tener que hablar de grandes inversiones ni de grandes infraestructuras, ¿no? Yo siempre digo una cosa que creo que para mí es importante, ¿no? Hay que intentar optimizar antes de invertir, ¿no? Hay que hacer una gestión inteligente de la energía. Muchas veces simplemente entre un 10 y un 20% aproximadamente del consumo energético puede reducirse simplemente ajustando horarios, consignas, equipos ya existentes, temperaturas de climatización, programar apagados automáticos, optimizar, qué sé, horarios de piscinas, de spas, de iluminación exterior, de balcones. Evidentemente ya dejo a un lado el tema de la monitorización diaria, pero en esto es algo básico, ¿no? Todas estas pequeñas cosas tienen un coste bajo, tienen más un coste de esfuerzo, ¿no? Pero sí que tienen un beneficio en coste importante y además un beneficio, yo creo que adicional de reducción de inmediata de emisiones, ¿no? En cuanto, por ejemplo, al agua, que quería buscar los datos, quiero buscar los datos exactos de nuestro proyecto. Nuestro proyecto ha sido un proyecto de transformación sostenible con el foco en la gestión del agua y de la energía. Especialmente hemos trabajado nos centramos en aquellas masas grandes de agua, aquellos volúmenes que evidentemente eran las piscinas. Eh, Aunque también aljibes, instalación integral, pero nos focalizamos en las piscinas, ¿vale? Esto para nosotros ha sido una sorpresa impresionante. Pensábamos que incluso con vasos nuevos, recién construidos, nuevos completamente, que pensábamos que estaban súper aislados, hemos descubierto pues pérdidas o fugas que es que nunca hubiéramos imaginado, ¿no? De manera muy resumida, lo que hicimos fue establecer o implantar sistemas de monitorización sectorizada para conocer en tiempo real los consumos y automatizar todo el proceso de gestión de la piscina, tanto proceso cuantitativo, que es del que estamos hablando aquí ahora, pero también del cualitativo, que para nosotros es importantísimo, porque muchas veces hablamos del consumo de agua, pero no podemos apartarnos de la calidad del agua, que no sé qué es lo más importante ahora mismo de las dos cosas, ¿no? Em, una vez que automatizamos toda la piscina, no había, sin dejar lugar, ahora ya no hay lugar a errores de ningún tipo, ni de me dejo una, una manilla abierta, ni dejo 20 minutos el filtro, el filtrado, el contralavado. Ahora ya la limpieza de filtros se hace cuando se tiene que hacer, o sea, ahí no hay lugar a dudas, ¿no? Claro. Después de haber hecho toda esta implementación, eh, al final, garantizar una gestión eficiente autónoma. Empezamos por una piscina, nos fue genial. Como digo, esto es mucho más complejo, tuvimos que cambiar el mantenimiento de la piscina, pero una vez hecho, lo extendimos a y visto que evidentemente funcionaba, lo extendimos al resto de hoteles. Ya tenemos 2 años, casi 3, este es el tercero, donde podemos comparar. Ahora ya empiezo a poder dar datos un poco reales. Hemos reducido en el consumo de las piscinas un 32, un 30% del consumo y por encima del 30% en el consumo total del hotel. Esto es una verdadera locura teniendo en cuenta que nosotros ya teníamos bastante controlado el consumo, o eso nos pensábamos nosotros, ¿no? Evidentemente, una disminución importante prácticamente en su totalidad de producto químico y del consumo energético asociado a la optimización
bueno, asociado al ciclo del agua, la optimización de todo ello, ¿no? Claro. Bueno, son datos Eh, espectaculares, Ana. Hemos hablado de los quick wins o nos has contado de los quick wins o la operativa sin inversión, nos has hablado de las piscinas. Chisca, vosotros estas cosas seguro que se han mirado ya o estáis mirándolas. Qué más cosas? Bueno, Además, para, teniendo en cuenta para que bajo tu perímetro hay 100 hoteles, ni más ni menos. 103, perdón por la corrección. Bueno, os comento un poquito. A ver, es muy complicado. Si nos centramos en Baleares, tenemos que pensar que es un destino maduro, bueno, está muy comentado. Es un destino donde los hoteles no son especialmente nuevos, por lo menos los de Riu. Los de Riu han sido hoteles, bueno, que el primero nace en 1953 y progresivamente. Lo que se han ido haciendo son reformas integrales en estos hoteles y hay en algunos casos la dificultad de ampliar zonas donde podríamos colocar aljibes o aljibes de recuperación. Pero antes de comentar esto, deciros que básicamente en temas de agua, lo que estamos viendo con el problema hídrico y nosotros que tenemos hoteles en 22 destinos en todo el mundo, no es específico de Baleares. Pero sí que lo que estamos viendo es, un poco alineado con lo que está diciendo Ana, es que hay una parte fundamental que creo que muchos hoteles, pequeños o grandes, da igual, pasan por alto y es el mantenimiento preventivo. Esto, como digo, está alineado con lo que tú decías, Ana. El mantenimiento preventivo para nosotros es fundamental, es la base principal para poder detectar de forma previa fugas, por ejemplo, que mucha gente tiene y que no da, lo da por hecho, es decir, las asumen, esas fugas están asumidas. ¿Por qué? Porque todo el mundo está trabajando con presupuestos basados en históricos. Si tú has tenido una fuga durante muchos años y la has dado por asumida, entiendes que tu presupuesto tiene que basarse en un histórico que realmente es irreal, no es un consumo de agua real. El control de las fugas en los hoteles supone entre un 15 y un 20%, y coincido plenamente con lo que decías, de ahorro en agua. Nosotros nos hemos dado cuenta en hoteles reformados con reformas integrales, en Playa de Palma concretamente, hablaremos de Playa de Palma, con reformas integrales donde los ahorros debido al cambio de, sobre todo, la infraestructura alrededor del agua, han superado el 20%, el 25%, incluso llegando a un 32% en uno de los hoteles. El primer año, evidentemente, una vez que ajustas el presupuesto, ya está. Pero eso es así. El problema es que mucha gente no se centra primero en paliar el problema. Vamos a buscar soluciones para reducir el consumo, pero realmente lo primero y principal, lo primero más importante que hay que hacer es intentar atacar las pérdidas, las fugas. Esto es súper importante en mi opinión. El medir, lo siguiente es medir. La medición. La medición es fundamental. Esto es verdad, Ana, se da por hecho, damos por hecho que todo el mundo toma las lecturas diarias. Pueden estar monitorizadas o no. Lo ideal es monitorizar, evidentemente. Pero, bueno, habrá hoteles que todavía no han llegado al punto de la monitorización y están tomando las lecturas de forma manual. Perfecto. Yo, sinceramente, les diría, sigan tomándola, pero sigan midiendo. Es muy importante la medición. ¿Por qué? Porque es la única forma de poder detectar un consumo y sobre todo la monitorización o la medición diaria, porque puedes detectar un consumo anómalo de un día a otro. Hay gente, bueno, tengo algunos conocidos que me decían, medimos de forma semanal. Para mí es un error. La medición tiene que ser diaria, porque si tú mides diario, puedes atacar y
lo primero es que puedes detectarlo, lo vas a detectar de forma inmediata, pero sobre todo lo que puedes hacer es tener un plan de acción inmediato. Si el plan de acción tiene que ser 7 días más tarde de cuando se ha producido la fuga, puedes perder miles y miles de litros con el consecuente coste económico. Y evidentemente ni hablemos de la mala práctica ambiental. Lo más importante, ¿dónde atacar? Bueno, hay que centrarse, por supuesto, en todos los puntos donde tengamos consumo de agua en el hotel, pero donde solemos tener problemas casi todos, estaríamos hablando de piscinas, spas y jardines, sobre todo. Evidentemente puedes tener un problema en una cisterna, puedes tener un problema en cocina, puedes tener problemas en habitaciones, pero las zonas de piscina, sobre todo, y jardines es como muy habitual y es el insistir sobre todo en mantenimiento preventivo. Después podríamos pasar a qué acciones se toman en cuenta para la reducción del agua. Pues son acciones que son muy habituales. Estamos ya todos como hablando mucho ya de los filtros reductores de agua, estamos hablando de los consumos a partir de horarios específicos, controlar los horarios. Es todo como muy habitual. Para mí, antes de ir a poner cualquier sistema que te permita la reducción de agua, lo primero y principal es el control a través del mantenimiento preventivo higiénico sanitario. Es fundamental, Chisca, y para ponerlo en valor doy un dato. Os presentábamos antes que los hoteles de Baleares de media consumen 560 litros por room night. El dato es por room night. Asumiendo que de media se alojan 2 personas, que sería hasta generoso, la media probablemente esté en 1,8, porque también tenéis un cierto turismo corporativo, sobre todo en Palma. Hay algunos que tienen más de 2 también, pero bueno, digamos 2. Sería 280 litros por persona y noche. Sabiendo que darse una ducha de 10 minutos en una alcachofa que tire 9 litros, que sería ya una alcachofa pues con algún sistema de reducción de caudal, pero son 10 minutos de ducha. Es decir, una ducha generosa son 90 a 100 litros. 10 minutos de ducha, 10 litros, por hacerlo fácil. 100 litros la ducha. Desde los 100 hasta los 280 por persona es casi el triple. Entonces, la gente, supongo que la forma en la que más en contacto está disfrutando o haciendo uso del agua en un hotel, cree que es en la ducha. Y evidentemente la ducha es un punto de control fundamental. No quiero decir que no. Pero hay 180 litros, 100 los agua está en la ducha, hay 180 que no van por la ducha. Entonces, yo me imagino que gran parte de esos 180 de la media de los hoteles de Baleares están en fugas y en falta de control. No creo que estén en grifos lavándose los dientes o en cocina. Estarán probablemente en la falta de control y monitorización, me imagino. Puede ir por ahí, José Luis. Lo que sí que te digo es que, y lo quiero poner también en valor, es que nosotros a través de la monitorización, porque tenemos todos nuestros hoteles en Baleares monitorizados, tanto en consumo eléctrico como en consumo hídrico, a través de la monitorización lo que te permite es detectar de forma inmediata cualquier tipo de pico de consumo que no sea habitual. Los consumos al final, dependiendo del número de clientes, evidentemente, pero en un hotel donde tengas un ratio de clientes muy similar y ahora en los meses de verano donde las ocupaciones son altísimas, se suele mover de una manera muy parecida. Entonces, cuando tú, gracias a la monitorización, detectas picos de consumo que no son habituales, puedes actuar de forma inmediata. A eso me refiero con el tema del control. Sobre todo, y después cuando ves ese pico que no es habitual, aquí entra la parte del mantenimiento preventivo. Es fundamental. Yo quiero también poner en valor el tema de la plataforma de EcoStars. Nosotros, tengo que decirlo, a raíz de la certificación con EcoStars, lo que vimos fue que, al final la certificación lo que hace es ponerte un poco en tu lugar y decirte exactamente dónde estás. Lo que hace la plataforma EcoStars es
ese benchmarking del que hablabas antes y decirte exactamente pues, dónde están tus hoteles. Hoteles que nosotros pensábamos que lo hacían muy bien, que estaban muy identificados y que los teníamos muy controlados y que eficientemente pues, eran buenos, pues nos hemos dado cuenta que no lo eran tanto. Y hoteles que pensábamos que eran un poco peores en temas hídricos o de electricidad, pues nos han dado la sorpresa. Lo digo porque al final es que va de la mano. El control, por una parte, junto a la monitorización. Es muy, muy importante ambas cosas, tenerlas juntas. Sí, se ha profesionalizado mucho la sostenibilidad, ya se ha convertido casi en una ciencia. Hace unos años era mucho más cualitativa y ahora todo el mundo y nosotros evidentemente por ahí remamos hacia los datos y la ciencia. Yo os quería preguntar, porque es algo que se está implementando mucho en toda España, en todo el mundo, en toda España y en Baleares en particular, que son los paneles solares, bien sean fotovoltaicos o térmicos. Todo el mundo que se está planteando poner un panel solar en su fachada, sobre todo si es sur, que evidentemente tiene un rendimiento mejor, ¿tiene sentido en Baleares poner paneles solares? Y adicionalmente, vosotros que habéis puesto en algunos de vuestros hoteles, ¿habéis tenido algún tipo de ayuda gubernamental, sea nacional o autonómica? Bueno, nosotros tenemos en todos los hoteles de Baleares placas fotovoltaicas e incluso aquellas que teníamos antes térmicas, pues las hemos pasado a fotovoltaicas. Algunas con subvención, otras no, pero por diferentes motivos, a los que hemos podido acogernos a la subvención, sí, con la ayuda de la subvención. El retorno está más que comprobado, son 4 años, esto está clarísimo y la verdad es que, vamos, absolutamente sí, la respuesta es sí, o sea, totalmente, totalmente recomendable. Yo estoy totalmente de acuerdo con Ana. Nosotros tenemos placas fotovoltaicas en todos los hoteles, menos en uno, donde por un tema de cubierta, pues es imposible. O sea, no hay cubierta, por tanto no podemos tenerlas. Pero totalmente recomendable, absolutamente, 100%. Sí. Han dado el dato para mí mágico, payback 4 años, retorno de la inversión del Mm. 25%. Ojalá todas las inversores fueran así, así que bueno, ya no solo es una inversión de sostenibilidad, sino económica. ¿Qué más cosas que habéis implementado tienen retornos así de atractivos? Que tengan que ver con la sostenibilidad, evidentemente, ¿no? No fuera de ella. Ya, por ejemplo, en el tema del clima, que es un tema que siempre está ahí como, porque tiene mucho de sensibilización y de sensibilización sobre todo con el cliente, ¿no? Que al final es lo que más cuesta. Eh, Aquí también todo el tema de mantenimiento preventivo, como decía Chisca, que es la medida más infravalorada, ¿no? Pero eh, toda la detección de equipos funcionando fuera de parámetros. Al final tenemos que tener en cuenta que la climatización es uno de los consumos más importantes, ¿no? que tenemos en los hoteles. El control de fugas de gases refrigerantes, el control de los rendimientos, la limpieza de filtros. No estamos hablando de nada que sea extraño y que no se tenga que hacer en cualquier hotel. Me da igual el tamaño, me da igual si es individual, si es de una cadena. Es que prácticamente esto también se tendría que hacer en una casa, ¿no? Eh, Revisar, una cosa súper importante, revisar el aislamiento térmico del retorno. Eh, Nosotros aquí en Baleares, y mira que tenemos un clima mediterráneo, pero nuestra oscilación térmica, que es aproximadamente entre unos 13 y 15 grados, hace que todas esas tuberías que están sobre todo externas o en azoteas, porque normalmente suben hasta arriba y luego bajan por los patinillos, todas esas que van por fuera, si no están bien aisladas o si el aislante ya de darle mucho el sol, como suele pasar, y de años, está pues resquebrajado, ¿no? Esto hace que haya una pérdida calorífica importante. Esto es algo que nosotros hemos detectado en los hoteles bastante a menudo, ¿no? Eh,
no sé, este tipo de cosas al final, mira, yo siempre digo, la energía más sostenible y más barata es la que no consumimos, ¿no? Al final, siempre antes de hacer una inversión hay que analizar muy bien lo que tenemos y si realmente le estamos sacando el rendimiento que toca, ¿no? Yo por mi parte, o sea, es que tengo que suscribir todo lo que dice Ana. Es así, realmente en climatización, por ejemplo, súper importante, súper importante el control, una vez más siento ser repetitiva, pero el control, el mantenimiento preventivo, porque justo es ahí donde puedes ganar o perder pues mucho dinero. Y al final no nos olvidemos de algo. Hablamos mucho de sostenibilidad cuando realmente, una vez más lo vuelvo a repetir, la sostenibilidad debe de estar integrada dentro de las operaciones. Y si está integrada dentro de las operaciones, debería llamarse lo mismo. Al final es un rendimiento operacional. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que todas las operaciones que hagamos en un hotel, todas, que estén relacionadas a conseguir ahorros económicos, son buenas prácticas sostenibles. Todos. O sea, no hay nada que hagamos en cuanto a reducción, intentemos hacer reducción de kilovatio hora por cliente o reducción de metro cúbico por estancia que no esté relacionado con un ahorro económico. Y esto, al final, es una buena práctica sostenible. De una u otra manera lo es. Por tanto, insisto, sobre todo el control de las instalaciones mediante este mantenimiento preventivo. Y después, claro que sí, hay temas, aireadores en grifos, duchas de bajo caudal, inodoros con la doble descarga, grifería temporal, la grifería temporizada. Por supuesto, sobre todo la maquinaria. Tenemos hoteles antiguos con maquinaria un poco obsoleta. Esto también se traduce en mayores consumos. En cocinas con lavavajillas eficientes, grifos con prelavado, yo qué sé, la optimización de los ciclos de lavado. Todo esto, al final, el conjunto es lo que va a provocar ahorros. ¿Vale? Ahorros económicos, pero ahorros también de consumo. Y ese consumo es un ahorro sostenible. Chisca ha sido muchos años directora de hotel y yo creo que se nota Se nota un ese poco, se me ha notado. rollo de las operaciones. Eso es. Se me nota. Más allá del consumo energético e hídrico, estamos en un webinar de Baleares y, como bien decía al principio Ana, Baleares es una zona que siempre ha sido muy sensible con la sostenibilidad y ahora se han impulsado una serie de legislaciones a cumplir por los hoteles, como bien sabéis todos. ¿Qué consejo daríais, Ana, Chisca, vosotras que tenéis la legislación a mano porque tenéis unos departamentos muy profesionales? ¿Qué consejo daríais a hoteles independientes para cumplir con estas nuevas legislaciones? Llámese ley de circularidad, llámese ley de desperdicio alimentario, huella de carbono o cualquier otra que conozcáis. Armarse de paciencia. No, a ver, tengo que decir que es verdad que nosotros ahora estamos en un momento bastante consolidado, pero cuando empezamos a trabajar el tema de la sostenibilidad, en concreto yo, cuando empiezo aquí hace ya unos cuantos años, empezábamos no de cero, de -20. Es decir, eh, mm, sé perfectamente trabajar en un entorno, lo que significa trabajar en un entorno con recursos limitados, porque en ese momento todavía no está el despliegue realizado y, y- y tener pues, poca experiencia en el campo, ¿no? Aunque normalmente
a la gente en general las normativas y las regulaciones siempre ponen un poco los pelos de punta, ¿no? Yo no sé si es porque estudié derecho, pero yo siempre he dicho que las leyes se crean en base a una necesidad, ¿no? Y que muchas veces si no fuera por ellas, pues no se cumplirían los objetivos que están marcados. Habitualmente las leyes no se crean para objetivos adversos o para una mala praxis, sino para todo lo contrario, ¿no? Para una mejora en la sociedad. Partiendo de esa base, y la verdad es que yo creo que es más que la propia normativa en sí, que siempre hay maneras, yo soy estoy súper a favor de adaptar las normativas y de interpretar las normativas según la idiosincrasia del propio modelo de negocio, ¿no? Intentar hacerlas nuestras y además intentar que aporten valor. Eh, eh, Tengo que decir que muchas veces lo que complica es la propia administración, la propia burocracia, la propia lentitud y saturación. No vamos a ponernos aquí a hablar de todo esto, pero es cierto que la normativa no se puede ver de antemano como algo no sé, que es malo, ¿no? Sino todo lo contrario. Eh, Luego podemos profundizar en ellas más o menos y dependiendo de lo que nos interese, ¿no? El desperdicio alimentario tan comentado y tan puesto, ¿no? en duda. Pero es lo mismo de siempre, tienes que tener un control sobre la comida que sacas, ¿no? Si tenemos un control sobre la comida que sacamos, si tenemos un control de eso, te llevará a tener un control de costes, evidentemente, y eso te llevará al no desperdicio, ¿no? No hay que gestionar el desperdicio, hay que no llegar a ese desperdicio. Pasa igual con las políticas de producto de kilómetro cero, de proximidad. Yo es que creo que estas normativas hacen que Baleares esté en la vanguardia, ¿no? Y que al final siempre sea la que marca la norma de luego, que luego viene de Europa, ¿no? Pero en todo, incluso no tiene nada que ver con esto, pero la propia ley de FP que se publicó luego más tarde en Europa el año pasado, se redactó aquí en Baleares, ¿no? Dependiendo, en base a las necesidades que estaban surgiendo en el ámbito de la hostelería, ¿no? Para que veamos el valor que tiene el turismo y el peso y el impacto que genera todo lo asociado al turismo en Baleares. Yo no las veo como una amenaza para nada. Veo que hay que gestionarlas y que dependiendo de los recursos, pues intentar hacerlas pues lo mejor que se pueda, ¿no? Sí, yo, si me permites, Ana, José Luis, yo justo mi recomendación iba a ser enfocada en el mismo sentido. O sea, la recomendación es no verlo como una amenaza. O sea, verlo como una palanca de impulso. A veces no es fácil, yo no digo que sea sencillo, entiendo que muchos cuando empiezan en temas de sostenibilidad puedan sentirse agobiados, puedan sentirse, bueno, saturados, lo entiendo perfectamente, pero es verlo como una palanca de impulso, porque eso te ayuda a moverte. ¿No? Al final es esa palanca que algunas veces se necesita para poder llegar a un objetivo. Al final, las regulaciones, dependiendo de, por ejemplo, el tema del desperdicio alimentario que comentabas, Ana y José Luis, bueno, efectivamente, lo primero que tenemos que intentar hacer es controlar el desperdicio de alimentos. Eso es lo primero, es lo principal en la pirámide invertida del desperdicio alimentario. Es lo primero que nos sale, es el control del desperdicio de alimentos, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues es trabajar, es ponerte las pilas, trabajar y marcarte objetivos. Básicamente se trata de esto.
Muy bien. Al principio comentaba que tener una certificación, según Booking, aumenta hasta un 5%, según nosotros en torno a un 1%. Entonces, os quería preguntar, vosotros, Uy, ¿qué va? tanto Río como THB, que la pregunta no es de costarse, es de certificación. Eh, sí, Se te ha cortado. José Luis, yo no sé por qué, pero te he perdido unos segundos. No he entendido la pregunta. la repito de nuevo, perdón. Sí, perdón. Eh, Decía que, según Booking, 5% de impacto en reservas el hecho de tener una certificación, hasta un 5%. Nosotros solemos decir que en torno a un 1%. Vosotras, que tanto Río como THB tienen la certificación EcoStars, eh, ¿habéis hecho algún tipo de medición, A/B testing, llamadlo como queráis, sobre si tener la certificación en Booking trae más reservas, sobre si toda la tour operación con la que trabajáis, si no tenéis la certificación, os deja de mandar clientes? Em, en Booking ahora mismo no, estoy convencida de que sí, pero en Booking ahora mismo no te lo podría decir, pero te voy a poner otro ejemplo que va a ser reflejo de lo que me preguntas. Sí que tengo que decir que las certificaciones ambientales, porque últimamente estoy oyendo mucho en este sentido, ¿no? Un poco, pues, minusvalorándolas. Las certificaciones ambientales tienen un doble valor. Por un lado, aportan una validación externa independiente que acredita que lo que hacemos es real y verificable. Creo que eso para los clientes, para los que no nos conocen, es básico y al final es un tema de confianza. Y por otro lado, además, nos proporcionan pues, un marco de trabajo y una metodología que nos ayuda a mejorar continuamente y a no perder el foco de manera constante. Tanto para los que tenemos más experiencia como para los que no, creo que es algo básico y fundamental, ¿no? Como decía, José Luis, respondiendo a tu pregunta, hemos puesto en la página hace unos meses, pusimos unos filtros de sostenibilidad en nuestra web, en las fichas de los hoteles, de manera que cuando vas a reservar o cuando vas a buscar información a uno de los hoteles, te salen una serie de filtros de todas las acciones que ese hotel en concreto lleva a cabo. Pues, por ejemplo, si tiene un certificado X, si tiene un reconocimiento, un sello, si recupera aguas grises o si es un hotel neutro, ¿vale? Y entonces, hace una semana que hacíamos un poco el analytics de cómo era, cuál era la interacción, ¿no?, que se estaba produciendo. Fijaros, cifras un poco orientativas, entre un 5 y un 15% del usuario que llegaba a una ficha de un hotel interactuaba con información relacionada con sostenibilidad. Y entre un 10 y un 20% de las reservas pueden verse influenciadas por información de sostenibilidad cuando está bien visible en el proceso, ¿no? Es decir, yo creo que no es necesariamente el factor decisivo único, pero sí, como decía, un elemento de confianza que evidentemente influye en la conversión y en la elección final del hotel, sobre todo en la elección final del hotel cuando estamos hablando de precios similares y de ubicación, categoría, ¿no? Creo que es un factor decisivo. En Riu lo que estamos haciendo es un poco lo mismo. Al final todos trabajamos un poco en la misma línea. Tenemos un departamento que se dedica exclusivamente a esto. No os voy a poder dar datos exactos ahora porque en estos últimos días se habían hecho unas modificaciones. Estamos en ello porque están trabajando en una nueva aplicación. Pero deciros que sí, que los últimos datos que teníamos también rondaban entre el 10 y 15% de personas que cuando intentaban pues eso, al meterse en el hotel, pues miraban exactamente qué certificaciones tenía o qué temas de sostenibilidad manejaba ese hotel.
Nos pasó bastante al principio, el primer año con la certificación del desperdicio alimentario en Playa de Palma, porque queríamos saberlo y bueno, pues vimos esto, ¿no? No te sé decir en Booking tampoco, pero ya te digo, se está trabajando justo en estos momentos en un nuevo sistema bueno, que nos dará datos un poquito con más claridad, un poco más fiables. Bueno, muchas gracias a las dos por compartir estos datos. No los conocía y son importantes. Son importantes. Vale, si os parece, por cumplir el horario, cerramos aquí el webinar. Daros las gracias tanto a Chisca como a Ana porque sois unas cracks y ha sido un placer compartir este ratito y todos los que compartimos juntos con vosotras. Gracias a vosotros, ha sido un placer también coincidir con Chisca. Muchas gracias. Para mí también ha sido un placer, Ana, coincidir contigo. Y a vosotros, José Luis, Valentina, muchísimas gracias. Y nada, hasta la próxima. Cuidaros. Buena tarde a todos. Igualmente. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Chao.